¿Los protestantes somos católicos? Por supuesto que sí. La Iglesia Católica Romana sería la menos católica de todas por el modelo papista que tiene. Ellos han utilizado el término católico como les ha venido en gana. ¿Qué tienen contra María? Yo no tengo nada contra María. El prefijo llano habla de seguir a Cristo, cristiano, no somos marianos, ¿ves? Es uno de los grandes males de la cristiandad. Excelente, bien. Buen día con quien esté atrás de la pantalla. Gracias te doy por estar con nosotros, por acompañarnos. Este pequeño espacio que estamos compartiendo va a tratar específicamente de una conversación con dos grandes amigos y también apologetas de las redes sociales, sobre todo en el YouTube. Tenemos con nosotros a Edgar Pacheco, que está aquí conmigo, y a Néstor Díaz, acá también al frente mío, papá. Bienvenidos a Perú. ¿Cómo están? Yo estoy bien, gracias a Dios. Después de una sexta o séptima venida a Perú, así que... Ya eres caserito por acá, ¿no? Eres caserito. Acá se sacó el DNI. Hay una frase como decir, ¿no? Néstor, ya eres peruano, ¿no? Sí. Así vamos a decirlo. Dicen por ahí eso. Edgar, ¿es tu segunda vez? Mi segunda vez. Sí, gracias a Dios, muy contento, conociendo saber más del país, familiarizándome con la cultura y todo muy bello. Gracias a Dios, todo muy bien. ¿Es como te decían, como se dice en las redes sociales, así es Perú? ¿O es mejor? ¿O es peor? No, por supuesto que conocer a la gente ya en primera persona y la cultura cambia tu perspectiva muchísimo, mucho mejor, por supuesto. Excelente. Así que sí, animo a la gente que tenga la posibilidad que venga y conozca Perú. Excelente. Yo tengo un problema con ustedes dos. ¿Cuál es? Les voy a decir. Tú eres mexicano, pero no me suenas mucho mexicano. El mexicano que nosotros tenemos aquí entendido es como Alex Tecua. Claro. Órale, cuate, así, ¿no? Sí. Y tú eres dominicano, Sí, pero que habla más tranquilito. Un dominicano es como el que grita, ¿no? Se murió el diablo. Así, ¿no? Así me suena más un dominicano. para que yo soy del norte, Es por eso, ¿entiendes? dominicano. Del norte somos diferentes. Un sector más calmado. Sí, Y más tú, altos también. y tú, Edgar, no tan... Es exactamente lo mismo. Yo soy del norte de México y en lo que tú dijiste ahorita es del sur de México, ¿no? Que es el acento distintivo de México que conoce la gente. Y en el norte es un poco más diferente el acento. Ok. Y me gusta porque ambos son más calmados, a diferencia de ese extremo de cómo se expresan en el norte, en cada uno de sus lugares donde viven, ¿no? Sí, sí. Ok, es bueno. ¿Cómo se conocieron ustedes? Por las redes. Sí, las redes sociales hacen maravillas, ¿no? Y gran parte de lo que hemos venido haciendo y la comunidad que hemos venido gestando se ha dado en las redes sociales principalmente. De hecho, es muy impactante para mí, por ejemplo, estar en las conferencias o algo y conocer a la gente que te conoció específicamente en un programa de YouTube. Correcto. Ah, buenísimo. ¿Quién contactó a quién? Wow, si mal no recuerdo, fue... Yo estaba en Guayaquil, me estaba bañando, Ok. y me mandaron un mensaje diciendo, mira este man que está haciendo un buen trabajo, y en ese tiempo estaba comenzando de nuevo. Entonces, sí, estaba comenzando. Entonces después, Jonathan Ramos hizo un programa y nos juntó a los dos, y ahí fue que hicimos mal cuenta. ¿Quién diría? El famosísimo Pipas fue el culpable de esta mancuerna. Sí. Y él fue uno de los primeros canales que yo creo me invitó a participar con él, ¿no? Y ya después ahí empezamos a trabajar juntos. Pero sí fue él. ¿Quién diría que yo era tan ramo? Las ironías de la vida, ¿no? Sí, Dios usa sus pasos de diferentes. Porque yo te veía más seguido a ti, Néstor, con Jonathan, en el pasado, ¿no? Sí, me invitaba mucho, sobre todo para hacer debates y eso. Compartían bastante. Sí, eran específicamente para temas específicos. Correcto. De hecho, él llegó a decir que tú eres el mejor teólogo de Latinoamérica. Sí, me hizo ese favor. Ok. Sí, te lo agradezco mucho. Jonathan es una buena persona, un chévere, buen amigo, pero Muy buen filósofo, te creo. sí, buen filósofo también, duro en eso. Sí. Ok. Miren, un argumento en favor del cristianismo que a mí me gustó es que el cristianismo te presenta las cosas tal cual son porque es verdad. En la Biblia, que es el libro principal del cristianismo, y te dice, por ejemplo, ¿no? que Pedro, uno de los principales, negó a Cristo, un error o una garrafada que hizo ahí en la Biblia, la presenta al margen de que sea una persona representativa del cristianismo, o que Pablo tuvo un pasado complicado para lo que luego sería el cristianismo. O sea, te cuenta las verdades como son. Es algo que a mí me gusta de los canales de ustedes, que a pesar de que en el evangelicalismo, el protestantismo hay muchos errores, ustedes pueden ponerlos sobre la mesa y tratarlos.
no como otros grupos que los esconden. Y eso creo que a ustedes les ha llevado a ganarse algunos enemigos dentro del pueblo evangélico inclusive. ¿Cómo lo han tomado? Fíjate que eso que acabas de decir es muy interesante porque ayer justamente tuvimos esa experiencia. Después de haber acabado la conferencia, tuvimos un mini debate con un católico y creo que toda la dinámica terminó en el asunto de la pastoral evangélica. Es decir, la pastoral evangélica supera con creces a la pastoral católica en el sentido de que podemos hacer crítica interna, podemos atajar los problemas, podemos, como decía la Reforma, Ecclesia Reformada Semper Reformandum Secundum Verbum Dei, y que en eso le llevamos, a ver, no sé, siglos de ventaja al catolicismo romano. Ahora, eso también es como una espada de Damocles, ¿no? Porque ciertamente lo que acabas de decir es verdad. Muchas personas, sobre todo dentro de las instituciones, que, a ver, escuchan que alguien está ofreciendo una crítica y que no está acostumbrado a eso, sí, te cierran la puerta o se cierran ellos mismos o te recrean el ostracismo a causa de que institucionalmente intentan vender con una suerte de perfección. Y los evangélicos, pues no sé por qué nosotros no tenemos que vender una suerte de perfección. Y ya te dejo la palabra, nosotros cuando vamos a las escrituras encontramos una iglesia viva, ¿eh? Una iglesia que hierra, una iglesia que cae, una iglesia que falla, una iglesia que siente, llora, sufre. Y no podrías entender la dinámica pastoral a menos que entiendas efectivamente esta cuestión de la iglesia. Pablo escribiéndole a Corintios, una iglesia que tiene problemas. Pablo escribiéndole a Gálatas, una iglesia que anda haciendo tonterías. Pablo diciendo que los de Cloy vinieron y le chismearon cosas. Pablo diciendo que se peleó con Pedro en Antioquía. Estos elementos solamente pueden existir en una iglesia viva, encarnada, que sufre, que siente. Algo que no existe en la pastoral católica, ¿no? Una iglesia masificada en donde hay una intermediación sacramental. Haz esto y te vas a casa. Acá no. Es totalmente distinto. Una preocupación ahí, ¿no? Es claro, por supuesto. Y eso quizá ha venido a remover dentro del trabajo que estamos haciendo esos detalles, ¿no? Que nadie quiere tocar, los tocamos, forma normal, y si hay como una suerte de, oye, no lo hagas, ¿no? No lo toques. Sí, sí. ¿Qué opinas, Néstor? Exactamente lo mismo. ¿Sabes qué? Se cuenta que Oliver Cromwell ordenó hacer un retrato suyo y Oliver Cromwell tenía una tremenda verruga en el labio superior. Okay. Y el retratista no le dibujó la verruga. Y Cromwell ordenó que le dibujaran la verruga porque quería que lo trataran con todos sus efectos. Es lo mismo que hace la escritura. La escritura no esconde los defectos de sus héroes. Y me parece que lo que distingue mucho el trabajo de los canales, sobre todo los canales de apologética, es la intención que tienen en cómo presentan la fe, el credo o la institución que defienden. Nosotros como protestantes vamos a defender el protestantismo, pero no quiere decir que ocultemos los problemas, los defectos que hay dentro de nuestro pueblo, porque si eso se hiciera no estaríamos haciéndole un favor a nuestra gente, porque los problemas que nuestra gente enfrenta tienen que ser denunciados. Aunque eso te genere el hate, aunque eso te genere el problema que muchas veces uno ve, sobre todo la oposición, muchas veces la gente no se imagina el grado de alcance que tiene la oposición que se levanta contra uno, incluso cuando se van a hacer giras, cuando se van a hacer actividades de conjunto, cartas anónimas que llegan tratando de ensuciar el nombre de los exponentes, simplemente porque uno se la banca como debe y presenta los defectos, pero al mismo tiempo presenta una solución. Bueno, simplemente es denunciar por denunciar, sino presentar el qué y el cómo se soluciona. Creo que es la grandeza de un canal de apologética que pueda saber tener una capacidad autocrítica, así como las escrituras la tienen, así como la tenía Cromwell, porque técnicamente de eso se trata. Cuando tú lo comparas, por ejemplo, con canales como el de Dan Turbina, para mencionar un nombre, te vas a dar cuenta que la mayoría de los apologistas católicos romanos no tienen esa capacidad autocrítica. Tratan de presentarte una idea romántica e ilusoria de la institución que defienden porque tienen una propaganda. Entonces, a ser propagandistas no les conviene presentar los defectos como tal. Nosotros no somos propagandistas. Correcto. Nosotros somos servidores de nuestro pueblo, que lo vamos a servir tanto defendiéndolos en contra de aquellos que lo atacan externamente como de aquellos que están dentro haciendo daño. Excelente. Ojalá que la ilustración de Cromwell no se malentienda nada más. Claro. Quiero tocar 4 puntos y vamos a empezar con el primero, que es llamado catolicidad en el protestantismo. ¿Ok? Yo te conocí, Néstor, y ya estabas encaminado con un tema que me gustó mucho y que para mí fue un poco nuevo, que era católico, un término secuestrado. Sí. Imagino que recuerdas Sí. esa serie que hiciste. Sí. Y les pregunto abiertamente, la respuesta es obvia, pero pueden explayarse. ¿Los protestantes somos católicos? Por supuesto que sí, pero las confesiones
protestantes siempre han identificado la iglesia como eso, como católica. De hecho, yo voy más lejos. El concepto o término católico, originalmente hablando, es decir, cuando aparece en los escritos de Ignacio, remite a una descripción de la iglesia. Y la descripción es que la iglesia está vinculada a Cristo. Cuando tú colocas a un intermediario entre Cristo y la iglesia, ipso facto deja de ser católico. De hecho, la iglesia católica romana sería la menos católica de todas por el modelo papista que tiene. Entonces, por supuesto que lo somos, y me sorprende que escuche yo a un apologista de internet católico romano por ahí, que no recuerdo su nombre y no me interesa, que se sorprendía diciendo que ahora los protestantes quieren hacerse católicos. Una estupidez total. Y que le pedía, y esto fue el caso también de otro apologista de internet, que le pidió al doctor Mesmer que le dijese dónde había pruebas documentales en las que los protestantes se reconocían como católicos romanos, como católicos, perdón. Y digo yo, caramba, ni siquiera se ha tomado el tiempo de leer las confesiones protestantes históricas que reconocen la catolicidad del protestantismo y quiere atacar al protestantismo. Entonces, es un nivel de deshonestidad que muestra de forma muy clara y muy evidente que estos apologistas no conocen de qué trata la vara con el protestantismo, porque si no pueden entender que en sus documentos históricos nos reconocemos como católicos y que la catolicidad de la iglesia remite a nuestra dependencia de Cristo y que el solo Cristo sería la mejor expresión mucho más pura de lo que es esa catolicidad, entonces es porque son unos deshonestos. ¿Qué opinas, Edgar? Totalmente. A ver, creo que la mayoría de las confesiones utilizan el término católico para referirse a nuestra iglesia. Confesión belga, artículo 27, Confesión de Westminster, artículo 25, pregunta 54 del Catecismo de Heidelberg, artículo 19 de los 39 de la religión anglicana. Todas llaman a la iglesia protestante católica. Todas y cada una de ellas. Porque católico no es un nombre propio, es una descripción de la naturaleza de la iglesia. Es decir, estamos diciendo que la iglesia es universal. Y al decir que la iglesia es universal, estamos confesando que se encuentra en todo pueblo, lengua y nación. De hecho, es un tanto, no sé, como una suerte de oxímoron llamar a la iglesia católica y a la vez llamarla romana, ¿no? En un caso los católicos porque romano está ubicado geográficamente en un punto. Entonces, católico habla de la universalidad de la iglesia. Ahora, la iglesia, las confesiones protestantes hablan de la iglesia visible y la iglesia invisible, pero en temas distintos a Roma. Visible en el sentido de que sí, hay un cúmulo de personas que se reúnen en culto público. Tú puedes ir a mi iglesia y estamos reunidos ahí los domingos, etcétera. Pero invisible en cuanto a su naturaleza esencial, que es el cúmulo de los escogidos que han sido redimidos, han sido llamados afuera, que es el término iglesia, y esa iglesia la conoce solamente Dios, ¿no? Que es el cuerpo de Cristo. Que es el cuerpo de Cristo, exactamente. Entonces, no sé por qué a la gente le causa tanta reticencia en el mundo evangélico la palabra católico, pero yo entiendo que es, a ver, no es culpa de los católicos, creo yo, o por lo menos yo no le atribuiría la culpa a los católicos, porque ellos han utilizado el término católico como les ha venido en gana. Me parece que es esta insistencia del mundo neoevangélico de separarse lo más que puedan del catolicismo romano, sin darse cuenta que compartimos muchas cosas con ellos. Es que, a ver, la radicalización extrema de esto es los unicitarios que te dicen, a ver, pero si vamos a separar de Roma, separémonos de la Trinidad, separémonos del bautismo, separémonos de... No. El extremo ya. Claro, porque la Reforma Protestante no tenía la intención de formar una iglesia, sino reformar el patriarcado latino. Entonces compartimos muchas cosas ciertísimas. Y es lo que Calvino le dijo a Sadoleto respecto a esta naturaleza de la iglesia. Nosotros somos católicos, le dijo Calvino a Sadoleto, ¿no? Correcto. Nosotros tenemos exactamente las mismas creencias que tenía la iglesia primitiva. Correcto. Y hablaban, ambos han citado confesiones. Yo vi un video hace 12 días más o menos de este ministerio que se llama 9 Marcas o 9 Marks. Hay un video que se titula ¿Tu iglesia esconde? En pregunta, ¿tu iglesia esconde o no sabe lo que cree? Y fue una entrevista a Sugel Michelén. Y se hablaba con respecto a las confesiones, a los credos y confesiones. Y Sugel hablaba de la necesidad de que una iglesia tenga una confesión o se adhiera a una. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Es necesario? ¿Ustedes creen que una iglesia tenga una propia confesión o se adhiera a alguna? Yo estoy totalmente de acuerdo en que una iglesia debe tener una confesión, por la confesión como una marca de identidad de la congregación. El gran problema de iglesias que son aconfesionales justamente es ese, y por eso es que muchas de ellas terminan siendo pasto de las sectas. Cuando una iglesia se identifica con algo, lo confiesa. Esa confesión se convierte en una seña de identidad. Si la congregación en particular se identifica directamente con una tradición, es necesario que se adhiera a la confesión de esa tradición y que técnicamente pueda no solamente adherirse a ella, sino educar a los feligreses en ella, porque también hay iglesias que tienen
confesiones, pero no las incluyen como materia de discipulado. Y parte del discipulado incluso incluye también que la gente pueda conocer, o que los miembros de esa congregación puedan conocer la confesión o la especialidad. Ahora, la confesión tiene que responder históricamente a lo que nosotros conocemos como criterio de ortodoxia, es decir, el símbolo de los apóstoles, por ejemplo. Toda congregación, independientemente si se adhiere a una confesión de las confesiones históricas de la Reforma Protestante, por lo menos tiene que tener conciencia del credo. Y el credo es un elemento confesional. Entonces, todas las confesiones se construyen alrededor del credo. A veces son extensiones del credo, o a veces en este caso son explicaciones del credo, que serán a nivel de preguntas y respuestas, si es un catecismo, o a nivel de declaraciones. Esa es una confesión. Pero de que tienen que hacerlo, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque se pierde mucho cuando una iglesia no posee eso. Y hay ejemplos al respecto. Correcto. Creo que, y aquí concluyo con esto, creo que el caso que me llega a la cabeza, haciendo autocrítica, es de los bautistas a confesionales. La mayoría de los bautistas a confesionales al final terminan siendo críticos incluso de doctrinas que son básicas para un bautista. Entre ellas, por ejemplo, la línea soteriológica. Y tú lo dices como bautista. Yo lo digo como bautista, claro. De hecho, por mi experiencia y por lo que he visto, la mayoría de los que pertenecen a iglesias bautistas no confesionales terminan siendo católicos romanos. De hecho, la mayoría de bautistas que tú conoces que se hacen católicos romanos proceden de un contexto en el que la denominación, bautista entre comillas, no tenía una confesión particular y simplemente tomaban de aquí, tomaban de allá, y eso les afectó muchísimo. Claro que sí. Ok. Pachi. Pues, a ver, en Efesios 4 dice que Dios constituyó unos maestros, ¿no? Y el trabajo de los maestros es hacer justamente esta labor pedagógica dentro de la iglesia. Y yo creo que todas las iglesias, en cierta manera, tienen una confesión. O sea, cuando yo voy a una iglesia, me dicen, nosotros creemos que esto se hace así, otros creemos que esto es así. De alguna forma, ya sea parca o elaborada, tienen una confesión. Pero no escrita a veces. A veces no escrita, a veces muy pragmática, ¿no? O se va dando sobre la marcha, o la forma en que la iglesia responde a las necesidades que tiene como iglesia. Cuando hablamos de las confesiones, por supuesto, mientras más elevada sea la vida espiritual de una iglesia, más robusta es la confesión, porque responde a muchas más cuestiones, ¿no? Ya no solamente se aboca a cuestiones parcas como, creemos que Dios viene, sino que se va volviendo más complejo. De hecho, cuando tú ves el símbolo de los apóstoles, se va haciendo más complejo. Pasamos del símbolo de los apóstoles al credo niceno constantinopolitano, que es más complejo, al credo de Atanasio, que es más complejo. Entonces, ¿qué te muestra esto? Que entre la iglesia va creciendo más, requiere respuestas mucho más especificadas, mucho más elaboradas, y eso habla muy bien de efectivamente el trabajo pedagógico magisterial de los pueblos. Confesión de Westminster, la Asamblea de Westminster reunida, ¿no? Ha sido trabajo pedagógico con el fin de educar a la iglesia. Tú ves la confesión y dices, oye, tomarse el tiempo para responder estas cosas habla de una robustez muy amplia en la teología. El libro de Concordia de los Luteranos te habla de un trabajo magisterial impresionante. La confesión incluso de Londres, pues te habla de un trabajo muy bueno. Entonces, mientras más robusta sea la confesión, mejor te habla de la iglesia, ¿no? O sea, te ha tomado el tiempo de hacer trabajo magisterial. Correcto. Hace rato decías, Edgar, que nosotros cuando levantamos la voz, los protestantes, no pretendíamos formar una iglesia, sino reformarla. Y hubieron unos gritos en la reforma, que serían las 5 solas. Y de esas 5 solas, tengo este libro, que ustedes lo conocen muy bien, que es el libro de las 5 solas, que yo lo tengo, lo he leído y le he hecho un resumen, inclusive en mi canal, vayan a verlo si no lo han visto. Pero ¿cómo surge la idea del libro? ¿Podrían contarme? Acá hay 5 personas que participaron. Sí. De hecho, 6, una persona más, inclusive, que hizo que hizo la introducción, si no me equivoco. Y el que hizo el epílogo. Que hizo el epílogo también, uno más. Son 7 personas. ¿Cómo surge esta idea? Y aparte son hermanos muy destacados también en las redes sociales y en la labor pedagógica, ¿no? Sí. Ese libro, cuando empezamos a hacer apologética, tanto Néstor como yo, compartimos muchas cosas. Una de las inquietudes que teníamos era el poco material que llega a ver a veces a mano, rápido, como para, ¿qué puedo saber yo de esto, no? O sea, encuentras libros de las 5 solas para entrar para arriba, pero en español es difícil encontrar ese tipo de materiales. Pero aparte de eso, es que un material que llegue al pueblo, ¿no? Y que tenga, por ejemplo, la idea de nuestro pueblo no está educado en estas cosas o no tiene un bagaje que soporte ese tipo de cosas. Es muy poco ese trabajo. Y son esos manuales de apologética, esos libros que son rápidos para que te dé una introducción al tema. Y así surgió 5 solas. 5 solas es como, ¿cómo le hacemos llegar a la gente, nuestro trabajo apologético, estas disquisiciones de la Reforma, para que ellos tengan un acercamiento a ellas sin ser muy brumoso y que puedan introducirse? Así surgió. Correcto. Sí. ¿Sí? Y luego entonces vino el inicio del proceso de buscar las personas que van a participar. Creo que fuiste tú que buscaste a Winston. Entonces yo
antes había cocinado un proyecto parecido y tenía a unas personas en particular que podían participar en ese proyecto. Entonces lo que hicimos fue que ya que se concretó de esta manera, vamos entonces a usar esos hermanos. Entonces, el hermano Juan Y. Hernández, que escribió el capítulo de Sola Gracia, Sí. y el pastor Daniel Esteban Vázquez, que fue el que ubicó el capítulo de Sol y de Gloria. Gloria y de gloria. Entonces, logrado concatenar todo eso, después que fueron entregando los proyectos, entonces se presentó el material. Ya se tenía una línea que había sido decidida desde la línea editorial general, y lo que se produjo fue, sin duda alguna, el primer libro, hay que decirlo así, 5 solas, los pilares de la reforma, es el primer libro en clave apologética, porque hay que entender que el libro está escrito en clave apologética. Entonces, una explicación de las 5 solas en clave apologética para que los que se acerquen a él sepan cómo defenderla de frente a aquellos que se oponen y que hasta han llegado incluso a maldecirlas en público. No, Así sí, que- recuerdo casos importantes por ahí de que decían, ¿dónde están las 5 solas en la Biblia? Y creo que tú le dijiste a uno, ¿tú crees que solo Dios se le merece la gloria? Sí. Claro. ¿Crees en sol y de gloria? Y creo que también es una pregunta más referente a los católicos, ¿de dónde dice la Biblia que solo la Biblia, no? Sí. Pero es que sola, dentro del contexto del debate, es que solo la escritura es infalible en ese sentido. Sí. De hecho, la carga de la prueba se remite a ellos porque ellos dicen que no solo la Biblia es infalible, sino también el Papa es infalible, ¿no? Los otros dicen que no solo la Biblia, sino los concilios son infalibles. Sí. Entonces, esos son como eslogans que resumen un debate mucho más amplio. Cuando decimos solo Cristo, no estamos diciendo que el Espíritu Santo no merezca gloria, o que Dios no merezca gloria, o que no haya de alguna forma una participación de contingentes en el asunto de la salvación, ¿no? Nada de eso. Lo que está diciendo es un debate muy amplio que se gesta en un contexto muy específico. Correcto, sí, sí, correcto. Y me gustó mucho tu escrito de sobre sola fide. Me gustó mucho porque lo escribes en el idioma coloquial. No hay altura y ni diccionario a la mano, no. Lo escribes muy simple y de una forma directa, como eres. Profe, cuando escribe también tiene una particularidad. Cuando leo a Jonathan Ramos, también encuentro una poco más de dificultad para leerlo, pero es filósofo el hombre, ¿no? Claro. Y se ve cómo impregnan ustedes en las letras, cómo piensan. Pero hay un libro más, que hace poco estuvo en discusión, que es Católico pero no romano, de vuestro amigo Andrés Messner, ¿no? Un buen libro. Yo debo decir algo. Para ser doctor es muy preciso y no se expande mucho, no es conciso. A mí me gusta la gente que va de frente al grano, que no me está mareando la perdiz, como dicen, no está revoloteando mucho. La píldora. Llega directo al grano y escribe como para nosotros, siendo un doctor. Él tiene esa característica. De hecho, el libro de Introducción a la Crítica Textual que él escribió es bien preciso también. Él escribió otro de Inerrancia, Ok. que también es preciso. O sea, él tiene esa particularidad, hermano Messner. Y sobre eso, el libro Católico pero no romano nos va a dar pie al siguiente tema, que es ¿por qué no sería católico romano? Pero no se los voy a preguntar para que ustedes me digan por qué no sería. Voy a tocar unos 2 o 3 tópicos que Messner escribe. Cuando Messner escribe este libro, hace una diferencia entre el católico romano y el católico reformado, que seríamos nosotros, y toca puntos en los cuales hay diferencias entre nosotros y ellos. Y les pregunto así directamente y respondan como si fuese alguien que le está, digamos que, exigiendo una respuesta. ¿Qué tienen contra María? Yo no tengo nada contra María. De hecho, es la bendita madre de nuestro Señor. Lo que yo estoy en contra es de la caricatura paródica que tiene el católico romano de María, que creo que es incluso una ofensa a la misma madre del Señor, puesto que, y esto lo han visto mis ojos, al ver una de esas advocaciones, entre comillas, marianas, que no son más que efectos paridólicos, de la Virgen Guadalupana, sobre todo, que es la que más mola en ese tipo de efectos, en un miadero, y colocar imágenes, y no solamente colocar flores, colocar también velas, en un miadero que tiene la forma de la Virgen, para mí es una reducción absurda a nivel coprológico, es una estupidez. Entonces, es ofensivo, míralo de esa manera, porque justamente es ofensivo el acto que hacen. Y al ser un acto de vulgar idolatría en el que se disfraza con los austeros ropajes de una advocación que ni siquiera representa a la Madre del Señor, bueno, pues entonces uno está en contra de eso, es una deidad pagana. Correcto. Tú, Pache, ¿qué tienes contra Me María? parece que la devoción que el catolicismo tiene hacia María ha ido aumentando, exacerbándose hasta un punto fanático y sí,
definitivamente idolátrico, ¿no? Porque, a ver, si bien se pueden hacer excepciones dentro del catolicismo de personas que son muy reservadas respecto a su devoción, en el caso del pueblo no es así. O sea, yo veo una de las zonas más idolátricas que existen en el mundo. Yo sí he sido testigo de cómo la gente se arrastra literalmente por ir a venerar un pedazo de tela. Y esa palabra venerar, que tampoco no la encuentro en las escrituras, me parece que son como parches en el sistema para tratar de justificar un mal que es evidente. Tú lo ves en México bastante. Claro, por supuesto. Pero yo creo que, a ver, esto es un mal que se ha Ujú. gestado en el mundo católico en general, ¿eh? Sí. Las advocaciones famosas en todos los pueblos latinoamericanos hacen que estas verbenas populares tengan una serie de elementos que a cualquier padre de la iglesia le hubieran parecido idolátricos, ¿no? Más allá de eso, el mundo protestante tiene una cierta, a ver, le rinde una cierta piedad a María, muy particular, pero nosotros lo hacemos desde el lado de la diáfora, ¿no? Ujú. Muy personal, muy particular, Ujú. y jamás va a ser elevado a tema dogmático, ni tampoco va a ser vinculante para nuestra salvación. Aparte Ujú. de eso, es que María no tiene por qué condicionar nuestra vida cristiana, porque somos cristianos. El prefijo "iano" habla de seguir a Cristo, cristiano, no somos marianos, ¿ves? Y el catolicismo romano es mariano. Es como si alguien nos dijera que nosotros somos paulianos o pedrianos. Tú vas a Primera de Corintios y hay una prohibición de que nosotros vinculemos en la vida espiritual con un personaje. ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Y Pablo llega a decir, Pedro, Apolos, todo es vuestro. Dice, es decir, ¿por qué tiene esta fascinación de elevar a un personaje, adscribirse a lo que ese personaje hace y decir, yo soy este? En el catolicismo romano eso se da a un nivel impresionante respecto a María. Correcto. O sea, la iglesia es mariana, la iglesia es de María, se entregamos la iglesia a María. No, literalmente yo me mantengo al margen de todo eso. Yo siempre digo, María es una mujer digna de imitar, pero no de adorar. Y muchas veces se le termina adorando como si fuera el mismo Cristo. Segunda pregunta, ¿qué tienen contra el Papa? Creo que ahí sí tienen algo. Yo haría una distinción entre lo que es el Papa como persona, ¿no? O sea, como persona merece nuestra deferencia, nuestro respeto como ser humano. Y hablaría más del papado, la oficina papal, que es la distinción que sea Lutero, ¿no? Tenemos algo en contra del papado. No contra el Papa, al cual le deseamos, por supuesto, la salvación, como todos los hombres. Pero el papado sí. El papado vendría siendo a raíz de muchos males en la cristiandad. Gran parte de las divisiones se han gestado a causa de esa oficina papal. Y, a ver, los que militan dentro de la oficina papal, por supuesto que son los papas, pues literalmente guían a las personas al error. Entonces, me parece que el papado como tal es uno de los grandes males de la cristiandad. Ok. Yo diría lo mismo, es una aberración porque hace que la iglesia se convierta en un monstruo bicéfalo o en una mujer con dos maridos. Y creo yo que técnicamente el papado como tal es un mal que se ha reconocido desde antes de la Reforma Protestante. Entonces, el papismo hace una deformación de la dinámica de la iglesia. Y no solamente la deforma, sino que la estructura de tal manera que termina siendo antropocéntrica, termina centrando al hombre como cabeza de la iglesia, y eso es simplemente validar la tiranía. ¿Y llamarlo vicario de Cristo? Es un error garrafal, porque entonces está diciendo que Cristo no es suficiente. Yo creo que el solo Cristo es justamente un grito en contra del papado. De las 5 solas, la sola del Solus Christus es la más directamente confrontativa contra la visión del papismo, porque está colocando a Cristo no solamente como el único mediador, que sería una visión contraria al culto, por ejemplo, a los santos y a los mediadores, sino que también es una crítica a la manera como el papismo entiende su autoridad. Solo Cristo es cabeza de la iglesia. No puede haber un hombre que lo represente, que sea cabeza de todos, porque ningún ser humano contingente puede tener la perfección o la garantía que implica la naturaleza de la mediación. Cristo es mediador porque es verus Deus, verus homo. O sea, solamente alguien que pueda ser verdadero Dios y al mismo tiempo verdadero hombre puede ser mediador entre Dios y los hombres. Si el Papa asume un título que trate de por lo menos emular o igualar esa idea o implicar la noción de sustitución, estamos ante una aberración garrafal que debe ser condenada. Correcto. Totalmente. Pero aparte de eso, sabes que Belarmino, que era autor de la iglesia, decía que al Papa se le puede identificar no solo por el título de vicario de Cristo, sino 13 títulos que describían justamente su pontificado. Y cada uno de esos títulos es como una ofensa a la cristiandad. Por ejemplo, cuando se le llama el sumo pontífice, obviamente es una ofensa, ¿no? Que aparte es un título que heredan de los césares romanos. Cuando dicen que es el obispo universal, o sea, literalmente está diciendo que por debajo de él, por encima de él no hay otro obispo. Obviamente ese título que Gregorio Magno lo rechazó y que Juan de Constantinopla lo abrazó porque quería elogiarse él mismo, habla mucho de
este problema que se viene dando el papado de obispo universal, que también Cipriano de Cartago se opuso a él. ¿Por qué quieres llamarte eso, obispo universal? ¿Ves? ¿Por qué quieres llamarte vicario de Cristo? ¿Por qué quieres llamarte sumo pontífice? Si no es porque te has exaltado a ti mismo. Y los reformadores, por ejemplo, le atribuyeron la descripción de 2 Tesalonicenses al Papa al decir que es el hombre de pecado que se adhiere a esos títulos que le pertenecen a Dios y se hace pasar por Dios, ¿ves? Y yo no encuentro otro más que... Correcto, ok. Una más del libro de Mesmer, y solamente voy a tocar 3, porque si toco todas nos quedamos acá todo el día. ¿Qué tienen contra las imágenes? Yo no tengo nada contra las imágenes. Es contra convertir a las imágenes en objeto de devoción y de adoración. Ese es el verdadero problema. O sea, yo no soy iconoclasta. Creo que un cristiano en su sano juicio no lo sería, porque las imágenes se han utilizado como un elemento pedagógico. De hecho, todavía hasta el día de hoy, tú vas a encontrar como las Biblias ilustradas son parte, obviamente, del quehacer cotidiano dentro del ejercicio de enseñanza e instrucción a los niños en las escuelas dominicales. O sea, las imágenes no son el problema, es convertirlas en objetos de culto. Hacer que estas imágenes se conviertan en una suerte de representación que debe ser vendida de forma devocional, incluso como exige el de con culto de latería en el caso de las imágenes de Cristo. Y no solamente las de Cristo, también se vinculan también las de la Virgen María, o sea, las de María de Nazaret, que son imágenes que no son reproducciones fieles, porque tú no sabes cómo era Jesús físicamente, no sabes cómo era María físicamente. Entonces técnicamente estás riñéndote ante la imaginación de un artista en particular que está atravesado por sus propios prejuicios y técnicamente es un ídolo. O sea, toda imagen que trata de representar aquello que no puede ser representado porque se desconoce, bueno, termina siendo un ídolo. Y las imágenes son de toda categoría, pero también se habla de imágenes mentales. Una idea deforme que yo tenga de Dios en mi cabeza es un ídolo también. Entonces, técnicamente, si esto es así, mucho más visible a la hora de tener estas imágenes de culto, que estos tíos les rinden adoración, porque ellos te van a hablar de Dulía, Dulia, Hiperdulia, etcétera, pero para mí eso es manipulación del lenguaje. Es crear categorías ficticias con el fin de justificar lo que simplemente la Biblia llamó idolatría. Correcto. Si tienes a 2 personas, ahorita te doy el pase, Pach. Tienes a 2 personas delante de una imagen, ¿tú sabrías quién está dándole dulia y quién está dando hiperdulia? No, O la tría, no es se sabe. imposible, ¿no? Simplemente parches del sistema, ¿no? Ante un mal que es evidente, la mayoría de la gente adora esas imágenes. Y la iglesia básicamente deja por escrito que en realidad no es idolatría, sino que es veneración. Vete a saber dónde sacar esa palabra de veneración. No es en el Nuevo Testamento que veo escrito en griego. No lo utilizamos para de la iglesia. Yo creo que en el mundo evangélico o en el mundo protestante, como, a ver, 3 matices. Los luteranos, que son un poco más abiertos al uso de las imágenes de forma pedagógica y estética. La reforma, los reformados, son un poco más reticentes. O sea, no están en contra de ellos, pero se mantienen mucho más como a la distancia, un poco más parco, y sería como una radicalización del mundo llano evangélico que llegan a intentar vivir una suerte de iconoplasia, no son resistentes a las imágenes. Me parece que la postura radical del mundo no evangélico no se sostiene, no la puede sostener ni con la historia de la iglesia, no la puede sostener con las escrituras, y también el propio sentido común no te permitiría porque interactuamos todos los días con imágenes, ¿ves? Entonces, yo creo que la postura media de la iglesia reformada me parece muy buena. Nos mantenemos al margen de las imágenes sin tener ningún tipo de problema con ellas. No nos causan reticencia. Excelente. No, y al mismo tiempo también fortalece mejor la apologética. ¿Por qué? Porque hay que saber que cuando se arman debates con esa temática, generalmente el apologista católico romano va a tratar de debatir con la caricatura de lo que realmente piensa el grueso del mundo evangélico. Es decir, siempre piensa que va a debatir con un iconoclasta, pero el grueso del mundo evangélico no es iconoclasta. No es iconoclasta. No desechamos las imágenes nosotros. Una última en este capítulo. ¿Por qué estaría bien, y esta pregunta incluso que yo me la he hecho, o una pregunta honesta, ¿por qué estaría bien que tengamos diferentes denominaciones y no solamente una expresión de fe como lo sería el católico romano? Porque hay bautista, metodista, presbiteriano, Porque muestra que la iglesia está viva. porque demuestra Que que la les... iglesia está viva. Ok. A mí me parece que eso es una pregunta, si tú simplemente la podemos responder. A ver, la definición entre unidad y uniformidad la vemos nosotros mismos en nuestras familias. Las familias que nos unen por vínculos sanguíneos nos permite a nosotros amar a nuestros hermanos a pesar de que diferimos con ellos. Es decir, trasciende la diferencia a causa del vínculo sanguíneo. En la escritura donde dice que tenemos un vínculo mayor, que es un vínculo espiritual. Hemos vivido todos de la misma vida espiritual. ¿Por qué no podría haber diferencias? Tiene que haber diferencias. Las iglesias están vivas. Me parece que lo que propone la Iglesia Católica, que es la uniformidad, tampoco se da entre ellos, porque, a ver, si le preguntas a los dominicos, o a los jesuitas, o a los salesianos, va a haber diferencias entre ellos. Lo que pasa es que son diferencias que se dan bajo la tutela del Papa, ¿no? En nuestro caso son diferencias que se dan bajo la tutela de nadie más que Cristo. Ahora,
creo que la responsabilidad que tienen los evangélicos es de perseverar en medio de sus diferencias y saber unirse por un vínculo elemental. Pero también no utilizar estas diferencias como pretexto para decir podemos creer lo que queramos, porque nunca fue el fin de la reforma, ¿no? Y lo trataste ahorita al principio, que era el asunto de las confesiones. Creo que nuestra responsabilidad es crecer dentro de los límites de la propia cuestión fundamental de la fe y aprender a distinguir cuáles son los elementos secundarios que no laceren ese elemento fundamental. La base siempre tiene que estar ahí en Claro. toda denominación. Esa no se puede mover. Y las expresiones de cómo llevan su convivencia y cómo expresan su fe es más particular, ¿no? Puede ser por ahí, ¿ok? Sí, sí. Pero en ese punto, ya para cerrar esa parte, por lo menos de mi parte, la riqueza denominacional debe ser entendida a la luz de los elementos periféricos, no de lo esencial, porque si nos vamos a los elementos esenciales, todas estamos unidas por lo mismo, por el mismo vínculo. De hecho, incluso Pablo habla de unidos por el vínculo del amor, lo cual presupone que ya en el siglo I se tenía esa múltiple experiencia de distintas congregaciones que tenían cada una su propio etos, su propia identidad. Es lo que replica el mundo protestante. Por eso te digo que es evidencia de que estamos vivos, porque la uniformidad la encuentras en el cementerio. Entonces, o sea, que la evidencia de que una iglesia está viva, llena de vitalidad, es que tenga distinciones. Y yo creo que también es parte del plan del Señor. No creo que el plan del Señor sea que todas sean uniformes. La uniformidad es aburrida. Y Dios no te creó todos los dedos iguales. Hay belleza en la diversidad. Creo que fue Ramos que dijo, y que me gustó, que cuando hay uniformidad, cuando todos piensan igual, es porque nadie está pensando, Exacto. ¿no? Y es así, nosotros cierto, es estamos verdad. vivos, los evangélicos estamos vivos.